Versículo para memorizar. Y cualquiera que no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo capítulo 10, versículo 14. Lección 10 del 17 de diciembre de 2022. Para obtener la salvación, ¿es necesario predicar de casa en casa? Objetivo: entender que la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede realizarse de muchas formas, incluido predicar de casa en casa. Lectura bíblica. Mateo capítulo 10, versículos 6 al 14. Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No aprestéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entrareis, investigad quién sea en ella digno, y reposad allí hasta que salgáis, y entrando en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y cualquiera que no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Material exegético. La labor de predicar el Evangelio de casa en casa es una actividad que caracteriza a una agrupación religiosa. De acuerdo con su propósito, este trabajo les permite determinar a los merecedores de las buenas de salvación. Esta creencia se intenta fundamentar en algunas partes bíblicas como Lucas capítulo 10, versículos 5 y 6, Hechos capítulo 5, versículo 42 y Hechos capítulo 20, versículo 20. En cualquiera casa donde entrareis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El propósito de hacer prosélitos solo para lograr sus objetivos nos recuerda lo que Pablo dijo. Pues trastornan familias enteras enseñando lo que no deben para obtener ganancias mal habidas. Tito capítulo 1, versículo 11. En la antigüedad, la enseñanza se hacía de una forma directa y presencial, por lo que Jesús y sus discípulos tuvieron que recorrer aldeas para llevar las buenas nuevas de salvación. Esto lo vemos, por ejemplo, en la orden que da de ir de dos en dos, visitando los hogares y llevando el pan espiritual, que es la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, versículos 1 al 3. Y después de estas cosas designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Andad, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Sin embargo, esta no fue la única forma de predicar. En las Sagradas Escrituras podemos encontrar que en aquellos tiempos hubo diversas formas de la evangelización. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículos 1 al 3. Y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose, se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vemos cómo nuestro Señor Jesús compartió el mensaje de salvación en un monte, ante una gran multitud. En otra ocasión, visitó a Zaqueo en su propio hogar. Lucas capítulo 19, versículos 5 y 6. Y como vino a aquel lugar Jesús, mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. También enseñó en el templo. Marcos capítulo 12, versículo 35. Y respondiendo Jesús decía enseñando en el templo: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Marcos capítulo 14, versículo 49. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me tomasteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Y en otras tantas veces realizó encuentros directos, tal como lo hizo Felipe con el etíope. Hechos capítulo 8, versículos 28, 29 y 35. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro.
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. La predicación del Evangelio es un deber cristiano que nos invita a compartir lo que Dios nos ha dado. Pero este deber no se ajusta solo a hacerlo de casa en casa. Por ejemplo, podemos predicar la enseñanza del buen samaritano, quien fue movido a misericordia e hizo el bien conforme a las circunstancias que se le presentaron en su vida cotidiana, y no necesariamente en una casa. Lucas capítulo 10, versículos 33 al 35. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios, y diólos al huésped, y le dijo, cuídamele, y todo lo que de más gastares, cuando vuelva, te lo pagaré. Cuando leemos Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. entendemos que hablar de la palabra de Dios puede hacerse donde sea necesario, con los compañeros de escuela, del trabajo, con amigos o familiares, en lugares particulares o públicos, etc. Esto depende de las circunstancias que se nos presenten, mismas que debemos aprovechar para compartir el pan de vida, a fin de dar a conocer que Dios espera que todos procedamos al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy en día los medios para compartir el Evangelio se han multiplicado. Tenemos las redes sociales, el teléfono, las videoconferencias, reuniones familiares, atención personalizada o grupal, etc. Además, podemos predicar en las propias casas y no podemos hacer distinción de nadie, pues el amor de Dios se debe manifestar a todos. Nuestro propósito es que, tal como nosotros, todas las personas encuentren la oportunidad de la salvación. Compartir la palabra se puede hacer de diferentes formas, aun cuando en ocasiones el mensaje no sea aceptado. Ezequiel capítulo 2, versículos 5 al 7. ¿Acaso ellos escuchen? Y si no escucharen, porque son una rebelde familia, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo del hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinas, y tú moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Amados hermanos, tenemos el deber de compartir la palabra en donde sea necesario, adhiriéndonos al pensamiento de Dios de salvar al ser humano. Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.